serán las personas que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República, de crear, de modificar y derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cuáles son las propuestas en relación con el trabajo y la promoción del empleo de parte de los candidatos al Congreso de la República? Hoy nos lo contarán. Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados e invitadas. Presentamos a Annie Grace López de la Cruz con el número 27 por el Partido Perú Libertario. Bienvenida. También saludamos a Alejandro Villanueva Bolaños con el número 19 por el Partido Perú Nación. Bienvenido. Muy amable. Gracias. Del mismo modo a Manuel Salazar Vargas con el número 17 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenido. Gracias. Y finalmente Manuelito Seguir con el número 26 por el Partido Alianza para el Progreso del Perú. Bienvenidos todos a este programa de Elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a empezar con este primer bloque de planteamientos de iniciativas en relación con el trabajo, ¿verdad? Y con la promoción del empleo. Y luego en el siguiente bloque vamos a pasar al desarrollo de todos estos planteamientos. Empezamos con Annie Grace López con el número 27 por Perú Libertario. ¿Cuál es la oferta política de su partido? Ante todo, agradecerte por la invitación y dirigirme también al pueblo peruano que nos está sintonizando en este momento. La propuesta de Perú Libertario es la siguiente. El Perú es un país que tiene el tercer sueldo mínimo más bajo de Sudamérica. Está por debajo de Chile, Colombia, Argentina. El Acuerdo Nacional, que es la máxima instancia en el Perú, conformada por organizaciones políticas de derecha, de izquierda, por más de 7, 8 años, ha llegado a un consenso de que el sueldo mínimo en el Perú debe subir. Por eso, en Perú Libertario planteamos que el sueldo mínimo debe subir a 1.500 nuevos soles. Como segunda propuesta, en el 2012 se creó el SUNAFIL. ¿Para qué? Para poder mejorar el sistema inspectivo. Sin embargo, en la práctica esto ha empeorado. Por eso, en Perú Libertario, el equipo técnico plantea el empoderamiento del SUNAFIL. Actualmente, el informe de un inspector no tiene mayor validez. Eso es lo que haremos prevalecer nosotros en un eventual gobierno. Asimismo, si se han dado cuenta, el día de hoy he venido de luto. Es porque la democracia y la justicia en el Perú, para nosotros en especial, refiriéndonos al sistema, al ente rector que lleva a cabo las elecciones en este proceso, que es el Jurado Nacional de Elecciones, no está llevando bien su trabajo. Para nosotros, la democracia y la justicia en el Perú no existen. Bien. ¿Algo más que decir? Le quedan 20 segundos. Sí. También en Perú Libertario nosotros planteamos, frente a la informalidad que hay, causal muchas veces de la explotación a los trabajadores se les hace trabajar más de sus horas. Nosotros planteamos menorar el IGB del 18% al 10% para con esto reducir la informalidad en el Perú. Bien, para formalizar a las empresas, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Alejandro Villanueva Bolaños con el número 19 por el Partido Perú Nación. ¿Cuál es su planteamiento en relación con el empleo, con el trabajo en nuestro país? Muchas gracias por la invitación. Saludo de mi partido, especialmente del líder doctor Francisco Díaz Canseco. Voy con el 19. Bueno, sabemos la responsabilidad de todo candidato que va al Congreso de la República: fiscalizar, administrar y legislar. Entonces, la micro y pequeña empresa tiene que darse un tratamiento especial. Yo como emprendedor tengo esa experiencia. Entonces, la micro y pequeña empresa tenemos que impulsar. El partido va a impulsar el crecimiento económico mediante estos productos de la micro y pequeña empresa. Entonces, creemos necesario la generación de empleo, viene por ahí. Entonces, hay muchísima gente que espera de los gobiernos que traten este sistema muy emblemático. Entonces nosotros creemos conveniente
la generación de puestos de trabajo para los técnicos, para los profesionales, para la gente de mando medio. Entonces, si no hay trabajo, no se puede solucionar la parte económica, que es muy difícil conseguir el trabajo. Muchos jóvenes se van a otros países en busca de esperanzas, en busca de un sueño para realizarlo. Pero aquí nosotros somos un país eminentemente rico, de riqueza no sabemos aprovecharlo. La materia prima debe darse un mayor valor agregado para crear fuentes de trabajo, no debe exportarse la materia prima. Entonces creemos necesario y vamos a impulsar esta actividad productiva para contribuir al desarrollo económico del país. Somos un país que tenemos materia prima, tenemos oro, plata, tenemos todos los materiales, todos los minerales. Entonces necesitamos impulsar esta actividad productiva. Entonces, reiterando, ¿no? Digamos, existe una extrema pobreza de 27%. Los gobiernos de turno no se han preocupado. Y esta es la enorme deuda social. Muchas gracias. Vamos a continuar con Manuel Salazar Vargas por el Partido Nacionalista Peruano. ¿Cuáles son las iniciativas de parte de su agrupación política? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de mi sector, ¿no? Que soy presidente de la Asociación de Pequeños Empresarios de Gamarra, donde estamos viendo que el mayor problema para la creación de empleo es la capacitación. Existen muy pocos institutos tecnológicos en el país, solamente el SENATI es el más grande y está obsoleto ya, porque la tecnología ha avanzado tanto que no está bien. Entonces, lo que falta es eso, porque, por ejemplo, en Gamarra, si tuviéramos costureros que tendrían calidad de exportación, podríamos exportar a todo el mundo, pero lo que pasa es que hay poca gente capacitada y eso es lo que está generando que no haya mucho trabajo en el sector de confecciones. Entonces, tenemos que volver como antes, ¿no? Antes existían los colegios técnicos y industriales, o sea, los colegios enseñaban comercio y industrial y común. Eso debería volver para que se capacite, porque en el Perú faltan técnicos, hay demasiados profesionales, hay abogados que hacen taxi y todo, pero técnicos no hay mando medio y eso es lo que más se debe hacer. Y desde el punto de vista también de los CAS, se debe eliminar los CAS porque estos son contratos que a la gente le dan por 3 meses, por 4 meses, están al filo de la navaja siempre, viendo si lo van a renovar o no lo van a renovar y le quitan todos sus derechos. La gente lo votan sin darle nada, no tienen gratificación y todo eso. Y eso se creó en el gobierno de Alan García y es una mala política, porque debe haber una estabilidad laboral para los jóvenes más que todo, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Manuelito Seguil con el número 26 por la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso del Perú. Nosotros en el partido de Alianza para el Progreso decimos lo siguiente: la creación del Banco de Fomento para las Pymes, para que los 6 millones de micro y pequeños empresarios puedan tener una cuota de financiamiento y trabajar tranquilamente. Y es más, incorporar nuevos trabajadores en el momento de su crecimiento. Si se atiende a las pymes, a las MIPES con financiamiento, es posible que se generen 2 a 3 millones de empleos, porque los microempresarios somos los que más generamos empleo. Y un estímulo a nuestro sector va a generar estas cantidades de trabajadores que tanto lo necesita el Perú. Además, se debe dar un tratamiento especial tributario a los micro y pequeños empresarios. Se les debe, desde que empiezan, la tramitología debe ser única, un solo documento, y es más, deben pagar impuestos sobre lo que están vendiendo, aproximadamente un 2% del total, suficiente, para que no tengan IGB, impuesto a la renta, que tantos impuestos los pagan igual que las grandes empresas como Telefónica. Tercero, la historia ha demostrado que en momentos como ahora de recesión, el Estado debe promover la inversión pública para que miles de peruanos, de repente millones de peruanos, tengan más trabajo y reviertan
esos sueldos y salarios a la economía del país. Eso es un tópico muy importante. Y es más, quiero decirles que hay que reactivar estos sectores de la micro y pequeña empresa y sobre todo la cadena textil en el caso de Gamarra. Hay que utilizar fibras peruanas nativas como la alpaca y el algodón orgánico. Bien. Que he visto que pasan en imágenes en costumbres. Entonces, muchas gracias. Se ha acabado el tiempo, pero luego vamos a tener unos minutos luego de la pausa para fundamentar todo lo que nos acaba de decir, tanto usted como los demás candidatos invitados a nuestro programa. Hacemos entonces la pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, y volvemos. Escuchemos cuáles son esas iniciativas en relación con el trabajo y el empleo. Ya volvemos. Esta semana en Imagen de la Música, el lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Este sábado, en Detrás del Arte, conoceremos las pinturas en movimiento de Guillermo Palacios. No te lo pierdas. Va a estar muy bueno. Sí que lo será. Buen salto, ¿viste? ¿Ah? Sí, ¿Has saltado? Sí, está bueno, está monstruo. Detrás del Arte, este sábado a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Escuchando distintas propuestas en relación con el trabajo y la promoción del empleo. Vamos a conversar con nuestros candidatos aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas para escuchar la fundamentación, la argumentación de estas iniciativas. Empezamos con Annie Grace López de la Cruz con el número 27 por el partido Perú Libertario. Ella en algún momento nos habló de subir el sueldo mínimo, nada más y nada menos que a 1.500 nuevos soles o soles.
tenemos el tercer sueldo mínimo más bajo de Sudamérica, nos ha dicho, pero ¿usted considera que este aumento de la remuneración mínima vital debe de responder a criterios técnicos o quizás se deba esperar un consenso? ¿Qué es lo que cree Perú Libertario? Bueno, el acuerdo nacional que es una reunión de políticos de derecha, de izquierda, gente profesional en el tema, ya han llegado al consenso de que el sueldo mínimo debe ser incrementado. En Perú Libertario lo incrementaremos renegociando los contratos con aquellas empresas extranjeras que solo pagan al Estado del 20 al 30% de impuestos. Por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, la Telefónica dejó de pagar al Estado 860 millones de soles. Los congresistas ganan actualmente 31.000 soles, el contralor 33.000 soles, el jefe de la SUNAT 25.000 soles, los ministros 30.000 soles y viceministros 25.000 soles. Pero yo le hago una pregunta, que se suba la remuneración mínima vital, ¿de alguna manera impactaría positivamente en los sueldos a manera de escala interprofesional de todos los trabajadores del país? ¿Se aumentarían los sueldos de esa manera o no? ¿Habría una tabla por lo menos para tener una base, ¿verdad?, de los sueldos de un profesional, un periodista, como profesional ingeniero, como maestro? En el artículo 24 de la Constitución Política señala que el sueldo mínimo debe cubrir al menos una canasta básica familiar. Pero subiría solo el sueldo mínimo, los demás en Sudamérica sueldos que no son tan mínimos se quedan ahí. Claro, en Sudamérica nosotros en Argentina cubre el 90% de la canasta básica familiar, el sueldo mínimo. Claro. A nosotros solamente nos alcanza siquiera hasta la mitad. Claro, pero no solo sube el sueldo mínimo en Argentina, suben todos los demás sueldos de acuerdo a la canasta básica familiar. El planteamiento de Perú Libertario entonces solo está relacionado con el sueldo mínimo. Sí, el sueldo mínimo, porque no es posible que mientras nuestros congresistas, nuestros representantes ganen más de 30.000 soles con todas utilidades, nosotros, el pueblo peruano, gane la suma de 750 soles. Se nos ha acabado el tiempo, pero ¿considera usted la propuesta de aumentar esta remuneración mínima vital de acuerdo a las regiones o el sueldo debe ser igual para todos? El sueldo debe ser igual para todos. Esa es igualdad para nosotros. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Alejandro Villanueva, con el número 19 por Perú Nación. La generación de empleo se debe dar a través de las MIPES, del impulso a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas, es lo que ha dicho. Además, tener en cuenta el valor agregado de las materias primas, la diversificación productiva, que lo hemos estado conversando ya en otros programas, y el empleo para los técnicos. No ha mencionado el tema de la remuneración mínima vital. ¿Considera como nuestra invitada candidata de Perú Libertario subir ese sueldo mínimo a 1.500 soles o algún aumento del sueldo mínimo o no? Mire, de todas maneras el sueldo mínimo tiene que elevarse. Es muy poco, 750. Teniendo en cuenta que los servicios básicos cuando uno paga no le alcanza, menos para la alimentación. Y la gente que tiene sus hijos tampoco les alcanza para pagar los estudios. Entonces, esto se tiene que analizar y se tiene que, empresario, Estado y los representantes de los trabajadores se tienen que analizar profundamente y tiene que hacerse una previa evaluación. De todas maneras, tiene que subirse el sueldo mínimo vital. Ahora, el Partido Perú Nación, según la propuesta que he leído, que ustedes han difundido, dice establecimiento del sueldo mínimo diferenciado entre las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas. Lo consideramos así. Es cierto que ahí tiene que haber una diferencia entre la gran empresa y la micro y pequeña mediana empresa, ¿no? Porque una microempresa necesita un personal. De todas maneras no le puede pagar menos del sueldo mínimo vital. Entonces, para eso tiene que ver el aspecto tributario. No es justo que el microempresario pague 18% del IGB. No es justo que el pequeño empresario pague 18%. Pero y sin embargo, se tiene que negociar. El Estado tiene que negociar, porque es una deuda social grande que tiene
hay que considerar la economía del país. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de un empleo. Entonces, ¿esto garantizaría la formalización del mercado laboral? Porque ya han habido varios regímenes en cuanto al tema tributario y la verdad es que seguimos con un gran porcentaje de empleos informales, en negro. ¿Pero por qué informales? Yo le digo, como yo conozco a fondo esta situación, yo también soy emprendedor. Entonces, ¿por qué hay la informalidad? Porque la ley se está aplicando. Cambio, cuando se ha cambiado el impuesto, el IGB, bueno... 18%. ¿Sigue la informalidad? Igual, 18%. Es una garantía, en realidad. El pequeño también paga 18%. Entonces tiene que darse un trato especial. El microempresario tiene que pagar 5%. El pequeño empresario 10%. Y el mediano empresario 15%. Yo creo que en ese sentido hay un equilibrio entre la balanza económica también. Entonces se tiene que solucionar este problema. Un debate técnico creo que se necesita al respecto, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Manuel Salazar, con el número 17 por el Partido Nacionalista. Nos habló de la capacitación técnica de calidad. No hay mando medio, eso es verdad. ¿De qué manera se impulsaría esta capacitación técnica, la inserción laboral? Y otra cosa más, habló del régimen CAS, que no garantiza ningún derecho a los trabajadores, ¿no? Muy pocos derechos a los trabajadores. Sí, estamos viendo que para que haya una política laboral en el país tiene que haber una concertación, tanto de los trabajadores como de los dueños de las empresas, y también del Estado, de la parte de la tributación y de los académicos también, porque para sacar una ley marco donde se pueda incluir a los trabajadores para un mejor sueldo, pero paulatino, ¿no? No se puede decir que voy a subir tanta cantidad porque eso crearía más informalidad, debido a que las pequeñas empresas no están en capacidad de poder aumentar el sueldo al doble, al triple, porque dirían, pues, despido mejor mitad de mi personal y yo me quedo con lo que puedo. Ahora, ¿cuántas personas ganan el sueldo mínimo en nuestro país? Claro, mire, por ejemplo... Habría que aumentar escalonadamente todos los sueldos. Claro. Tener un salario interprofesional. Por ejemplo, los sueldos de Gamarra no son sueldos mínimos. Una vendedora en Gamarra gana 1.000 soles mensual. Un remallador gana 1.400 mensual. O sea, no están por los sueldos mínimos. Entonces, ¿pero por qué? Porque están capacitados, ¿no? Y eso es, cuando hay mayor capacitación, hay mayor acceso a un sueldo más digno. Ahora, el Partido Nacionalista plantea aumentar el sueldo mínimo a 850 soles. Claro, de una forma paulatina, ¿no? No se puede decir, voy a aumentar el doble porque... ¿Y 1.500 como lo ha planteado la candidata de Perú Libertario? Como lo que te digo, no crearíamos más informalidad, porque los pequeños empresarios no pueden doblar el sueldo de sus trabajadores. O sea, la gran empresa sí, ¿no? Pero los pequeños que estamos comenzando... ¿Y cómo formalizar a estas MIPES? Porque muchas personas que trabajan en una microempresa son familias, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hay mucha informalidad. Mira, el mayor problema de la formalización, ¿sabe cuál es? Un sueldo mínimo, ni unas vacaciones, ni CTS... El mayor problema de la formalización, ¿sabe cuál es? Es las trabas burocráticas que hay. Eso es el mayor problema, porque es caro ser formal en el Perú. Es caro ser formal en el Perú, porque tú vas a sacar una empresa, te demora como un mes para poder acceder a esa empresa. Trámites burocráticos, la SUNAC, SUNAFIL, entonces comienza a ver eso es lo que está pasando. Bien, y en cuanto a la capacitación técnica, bueno, tendríamos que conocer cuál es la demanda, ¿verdad?, en el mercado laboral de técnicos, porque no se conoce, y distribuirlo también, dar esta información o publicar esta información para que lo conozcan los más jóvenes, los chicos que están terminando el colegio. Claro, o sea... Para saber a qué apuntar. Claro, o sea, tiene que ver cuáles son las carreras más pedidas, ¿no? Por ejemplo... En Gamarra, los que manejan maquinaria de exportación tendrían un trabajo seguro y los sueldos serían más elevados, ¿no? O sea, 1.400 gana un remallador normal,
sería el doble, ¿no? Porque para exportación se paga mejor. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Manuelito Oseguil, con el número 26 por Alianza para el Progreso del Perú, y él también nos habló de que la tramitología, como lo ha llamado, es de alguna manera una desventaja para las pymes. Señorita. ¿Está de acuerdo en algo de lo que ha dicho el candidato del Partido Nacionalista? En general son temas de la micro y pequeña empresa que repercuten negativamente. En general, todos tienen la razón, porque un microempresario tiene transversales problemas. Yo le digo lo siguiente, el sueldo mínimo sería bueno aumentarlo. ¿A cuánto? En el partido propone 900 soles. Pero el peor castigo para el empresario son los impuestos. Hacer empresa en el Perú es una tortura, una agonía de 5 años. Antes en Gamarra los empresarios empezaban a inaugurar tiendas, ahora es lo contrario. ¿Por qué? La SUNAT se convierte en mercenarios prácticamente, ¿no? Y manda funcionarios al mercado que prácticamente son sicarios tributarios, porque humillan y le arrancan el dinero al pequeño empresario. ¿Cómo le arrancan el dinero? Se paran delante de su empresa, le dicen ¿en qué número está la baleta que vas a empezar a vender? Y empiezan a recoger el dinero hasta que completen, según ellos, lo que debe pagar. Esas cosas suceden en el mercado, suceden a nivel nacional. El problema de la SUNAT es prácticamente su discreción que tiene para hacer lo que le da la gana. La SUNAT debe convertirse en un aliado del empresario, porque si es una institución totalmente especializada, entonces debe conducir mejor a los empresarios. ¿Y de qué manera garantizamos la formalización? Claro, la formalización tiene el problema de que mucha carga tributaria. La SUNAT los persigue a los empresarios hasta volverlos informales. Hay muchos empresarios de la pequeña empresa que han sacado sus talleres incluso de Gamarra y se han ido a producir a los cerros. ¿Qué plantea? ¿Reestructurar la SUNAT? ¿Bajar los impuestos? En el caso de la SUNAT, que la capacidad discrecional se regule y la SUNAT dice, nosotros obedecemos lo que nos dice el Congreso. Entonces, en el Congreso hay que batallar los impuestos que tiene que cobrar la SUNAT, el tratamiento que le debe dar a los micro y pequeños empresarios. Esa es nuestra labor en este momento en el Legislativo. Muchísimas gracias. Y fortalecer, he leído aquí dentro de sus propuestas, los centros de innovación tecnológica, los CITES. Sí, de hecho. Habríamos que conversar sobre ello en otro programa. Muchísimas gracias por su presencia, por sus planteamientos. Gracias a Ani Grace López de la Cruz con el número 27 por Perú Libertario, Alejandro Villanueva con el número 19 por Perú Nación, a Manuel Salazar con el número 17 por el Partido Nacionalista Peruano y a Manuelito con el número 26 por Alianza para el Progreso del Perú. Bien, es momento de hacer una pausa. Regresamos con 4 candidatos más y con 4 nuevas propuestas en relación con el trabajo y la promoción del empleo en nuestro país. Pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. Desde este lunes 7 de marzo, nuestro cine, las mejores películas de Iberoamérica. El lunes, un espectacular recorrido musical por un Perú desconocido y recóndito. Yo no creo que nadie pueda vivir sin música. Tú puedes vivir sin música. A través de 3 grandes regiones, los Andes, la selva y la costa. Sigo siendo el martes.
conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Una joven callada y meditabunda es hospitalizada. ¿Cómo te llamas? Claudia. Adoptada por una familia, los lazos de amor y amistad se estrecharán cada vez más. Los insólitos peces gato. El miércoles, uno de los mayores criminales nazis de la historia es el huésped de una familia. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. Sus obsesiones de experimentar con la pureza y perfección de la raza despiertan nuevamente. Natalia Oreiro, Alex Brendemur, Guacolda. El jueves, una noticia de una jugosa herencia pondrá de vuelta y media a un pueblo. De la herencia que tienen los Castiñeiras, una herencia de millones de pesos. Ahora, todos verán la manera correcta o no de beneficiarse con este acontecimiento. El cuerno de la abundancia. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú, en películas, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Iremos al encuentro de las agricultoras y artesanas dedicadas a preservar el algodón nativo y los cultivos orgánicos. Acá está mi col. Esto sirve para el consumo humano, para los niños, para el anciano, para los enfermos. Un relato familiar para conocer más a las peruanas y sentirnos orgullosos. Siento muy orgullosa porque es la herencia que nos dejó nuestros antepasados. Desde Tucumé y Lamut, una nueva oportunidad. Costumbres, este martes a las 10:30 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Programa Elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a escuchar iniciativas en relación con el sector trabajo, con la promoción del empleo. Vamos a presentar a continuación a 4 nuevos candidatos y candidatas. Vamos a presentar a Jorge Balbín con el número 4 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenido. A Miguel Laura con el número 7 por Perú Posible. Bienvenido. Gracias. A Esther Coarita con el número 34 por Fuerza Popular, bienvenida. Y presentamos a Julio César Bazán con el número 8 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenidos todos. Vamos a tener esta primera rueda de planteamientos y luego vamos a escuchar más a profundidad estos planteamientos. Empezamos con nuestro invitado Jorge Balbín con el número 4 por el Partido Humanista Peruano. ¿Cuál es la iniciativa, las iniciativas, la oferta política del Partido Humanista en relación con la promoción del empleo? Muchas gracias. En primer lugar quisiera enviar un saludo muy caluroso al pueblo de San Juan de Lurigancho. El día sábado tuvimos un mitin humanista de cerca de 4.000 personas con nuestro líder, el doctor Yudesimo Munaro. Bien. En segundo lugar, el Partido Humanista Peruano, con nuestro símbolo en la H, creo yo es la única organización política que pone a la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso es importantísimo. De ahí viene nuestra denominación humanista. Pensamos que nosotros, que el ser humano, la persona de a pie, es lo fundamental en cualquier país, y en especial en el nuestro. Bien. En tercer lugar, nosotros precisamos lo siguiente. Mira, los que hemos estudiado la economía y la historia de nuestro país,
Sabemos que el Perú es un país riquísimo. Tenemos costas, sierras, selvas, recursos naturales, una ubicación geopolítica de primera, estamos ubicados en la parte central de América del Sur, tenemos todo, hoy debiéramos ser una potencia mundial, debiéramos ya ser una potencia mundial. ¿Por qué no lo somos? Jorge Basadre decía una cosa muy importante, la gran desgracia del Perú es no haber tenido una clase dirigente. En ese sentido, tampoco tenemos planificación estratégica, no hay organización, no hay visión, ¿verdad? Así es. Bueno, queremos escuchar las propuestas, nos queda poquito. ¿Sí? Sí, contigo. Bueno, entonces, lo que decíamos nosotros, mire, en primer lugar, el modelo económico que tenemos nos parece ya insuficiente e inviable. Somos un país, a pesar de tener los recursos naturales, como reitero, debiéramos ser una potencia mundial en estos momentos, no hemos industrializado nuestra economía. Seguimos siendo, históricamente, un país primario exportador. Estamos bien cuando los recursos naturales, los commodities, están bien en el mercado externo. Y estamos mal cuando, evidentemente, los precios bajan. Creemos nosotros en un proceso de industrialización. En segundo lugar, tenemos nosotros la Constitución Política del Perú, creemos nosotros, y por eso estamos convocando a un referéndum a la población para que se pronuncie si están de acuerdo con la Constitución actual, buscamos reformarlo o buscamos formar una nueva Constitución, pero que sea decisión del pueblo. Muchísimas que sea gracias. la decisión del pueblo, ¿no? Se acabó el tiempo, gracias. Luego vamos a volver tras la pausa para profundizar. Seguimos con Miguel Laura con el número 7 por Perú Posible. ¿Cuáles son sus planteamientos en relación con el empleo? Gracias, muy buenas tardes. Soy el número 7, soy Miguel Ángel Laura Medina, he sido director nacional de la micro y pequeña empresa, subdirector ejecutivo de Prompime, lo que me ha permitido conocer muy de cerca este sector, que vengo estudiándole hace 20 años, además he sido dirigente gremial de la micro y pequeña empresa. En ese sentido, creo que lo primero que se plantea en Perú Posible es recuperar la dinámica de crecimiento que se ha desacelerado. Dinámica que se dejó en el gobierno del presidente Toledo casi con un crecimiento de 7%, y en esa medida, con esta desaceleración, lo primero que se ha perdido son los empleos, en especial en la micro y pequeña empresa. La gran generadora de empleo se da en este sector. El 60% del empleo que se crea, del empleo privado que se crea, se genera en este sector. Por lo tanto, es necesario darle una mirada, darle la importancia que corresponde a este sector. Lo que se ha perdido su importancia, creo que hemos ido en un proceso de involución estos últimos años para atender este sector. Por lo tanto, entre las propuestas que yo planteo, que son 7 ejes de propuesta, se menciona un ejemplo en el tema de institucionalidad, la necesidad de tener una entidad especializada para que entienda el conjunto de problemas de este sector. Entonces, creo que en ese sentido, desde que se desapareció Prompime, ha ido de más a menos la atención a este sector. Otro de los aspectos importantes, hoy hablamos mucho de la diversificación productiva, de un proceso industrial que pondría al país en un crecimiento de largo plazo. Eso también estamos desatendiendo. Si bien el gobierno ha dado cierto interés, pero un ejemplo, en el tema de espacios industriales. Hoy no existen espacios industriales para diversificar esa producción que se quiere. Conozco de cerca la problemática de un grupo de empresarios, que son como 500 en Lima Norte, que están buscando tener un parque industrial. Vienen trabajando 3 años y no logran hasta ahora. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? Por lo tanto, debemos declarar con urgencia y en emergencia dar los espacios industriales y las facilidades del caso, destrabando todas esas trabas burocráticas que existen para convertir en espacios industriales y convertirlo en parques industriales. Bien, vamos a volver luego para conversar sobre el tema del parque industrial. Seguimos con Esther Coarita, con el número 34 por Fuerza Popular. Vamos a escuchar sus propuestas en relación con la promoción del empleo. ¿Qué hacemos en este sector trabajo? ¿Cuál es la propuesta de Fuerza Popular? Muy buenas tardes, Violeta. Muy buenas tardes a tu respetable audiencia. Quisiera hablar un poquito más de la realidad. En este tema soy abogada de profesión y he visto esto más que nada en el CAS. Yo quisiera hablarte del CAS. Tengo muchos amigos que trabajan para el Estado, que son abogados, que trabajan en la parte, por ejemplo, secretarios judiciales, y siempre se
toma el empleado del Estado, o sea, cualquier persona que trabaje para el Estado, siempre tiene el mismo problema, simplemente que no se les pagan las horas extras y que no cuentan con el CTS. Entonces, en este sentido, no podríamos hablar de empleo o de un justo empleo cuando a la empresa privada se le exige que cumpla con el pago de las horas extras, se le exige que le dé el CTS al empleado, pero sin embargo sea el Estado mismo quien no le pague ni las horas extras y tampoco le dé el CTS. Me parece que desde ahí ya estamos hablando mal, si estamos hablando de el impulso al empleo. Luego, ¿qué hacemos con los jóvenes? Justamente, también tenemos el tema con los jóvenes que muchos salen de repente terminando el colegio o otros ya acabando una carrera universitaria en instituto, van a pedir trabajo y tenemos el problema de que siempre se les pide experiencia laboral, pero jamás se les da empleo. ¿Y cómo le piden experiencia laboral si jamás le dan empleo? Es algo ilógico también, ¿no? Por ese lado. ¿Alguna propuesta más en relación quizás con la remuneración mínima vital? ¿Qué dice Fuerza Popular? Respecto a la remuneración mínima vital, me parece que no podría darte un monto en razón de que no sabemos con cuánto vamos a contar el gobierno, con cuánto va a contar ahora que deje el gobierno que está de salida, el nuevo gobierno no sabe con cuánto de ingreso va a contar o cómo va a trabajar justamente el tema de todo lo que es de la regularización, perdón, discúlpeme, ¿no? De la regularización del monto vital. Muchas gracias. Vamos a continuar con Julio César Bazán con el número 8 por Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Qué nos dice Julio César Bazán? Buenas tardes. Yo en primer lugar quiero hacer un saludo a todas las compañeras, mujeres trabajadoras que el día de mañana celebrarán su Día Internacional. En segundo lugar, debo decirles que yo estoy postulando al Congreso como presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú con la finalidad de conseguir políticas de trabajo decente en el país. Eso implica cuatro grandes rubros. Uno primero que tiene que ver con la generación de empleo productivo y el incremento de la remuneración mínima. En segundo rubro está relacionado con el restablecimiento de todos los derechos laborales que en la época de Fujimori fueron quitados a los trabajadores y que hasta este momento no se puede ejercer la libertad sindical ni la negociación colectiva. En tercer lugar, la reestructuración de todo el sistema de seguridad social con la finalidad de que todos los trabajadores tengamos acceso y tengamos posibilidades de salud, pensiones y contra accidentes. Y finalmente, queremos institucionalizar el diálogo social con la finalidad de que se puedan establecer políticas adecuadas de desarrollo y de crecimiento para todos en el país. Bien, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a una pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas, pero volvemos para seguir profundizando en todas las ofertas políticas de las distintas agrupaciones sobre el tema de trabajo y promoción del empleo. ¿Qué pasará con la remuneración mínima vital? Hay propuestas de todo tipo, se necesita un debate técnico, consenso. Vamos a hablar también sobre la inserción laboral, el primer empleo, los jóvenes. Bien, quédese con TV Perú y con nosotros, por supuesto. Ya regresamos. Los museos están cambiando ya. Estoy admirando esta arquitectura extraordinaria que tiene la ciudad de Lima. Se trata del Museo de Arte
el Museo de Arte que hoy se llama Mali y está ubicado en el Parque de la Exposición. Tendremos la oportunidad de ver el tema de la muerte y también tendremos la oportunidad de ver una de las grandes exposiciones actuales, que es la de Martín Chambi. Prepárense para este gran programa de Museos Puertas Abiertas. Museos Puertas Abiertas, este lunes a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. Mariano, Todo conspira en contra nuestra. los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. La libertad ha llegado a Arequipa. ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Bicentenario. Mariano Melgar. Pasión, patria y poesía. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Telefónica. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Estamos de vuelta aquí en Elecciones 2016. Propuestas legislativas, seguimos con este tema, seguimos hablando de trabajo, de promoción del empleo. Vamos a empezar con Jorge Balbín, con el número 4 por el Partido Humanista Peruano. Él anteriormente, en el bloque anterior, nos ha hablado de las iniciativas de su agrupación política. Queremos escuchar más, queremos profundizar. Usted ha hablado de un referéndum para cambiar la Constitución, en realidad. Bueno, este referéndum lo piden todos los candidatos al Congreso, lo pide en general su partido político. Ya he tenido la oportunidad de conversar con varios candidatos al Congreso por el Partido Humanista Peruano, pero en el sentido de, o en el caso de la promoción del empleo, por ejemplo, los jóvenes, ¿hay alguna propuesta en especial con los jóvenes? Por supuesto. Mire, para nosotros tenemos una visión integral de la temática. Yo soy economista, tengo maestría y doctorado. Por lo tanto, el problema del empleo, del trabajo, es para mí un tema fundamental. Partimos de Adam Smith. Adam Smith, padre de la economía clásica, riqueza de las naciones, dice claramente, la economía tiene 3 funciones: generar riqueza, que se mide por el PBI, distribuir la riqueza y lograr el bienestar de la población. Ustedes tienen un planteamiento de desempleo cero. Así es. ¿De qué trata? Nosotros lo que decimos es, en estos momentos, nuestro país ha sido tradicionalmente agrícola. Nosotros creemos que en el sector de agricultura, totalmente abandonado en estos momentos, puede, debido a un proceso de potenciación, digamos, absorber la mano de obra que tiene, digamos, en estos momentos desempleo y subempleo. Por otro lado, iniciamos también y queremos un proceso de industrialización en la economía, darle un mayor valor agregado y no ser solamente un país primario exportador. Yo creo que si logramos nosotros
una verdadera, industrialización del país, claro, y un rebrote de la agricultura. Tenemos empleo para todas las personas que lo están requiriendo, ¿no? Sí, es un anhelo en realidad general, yo creo que de este panel, de todos los paneles, de todos los peruanos, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Tenemos propuestas más específicas sí, un sector, por ejemplo, del Partido Humanista Peruano. Nosotros hemos evaluado en reuniones con los micro y pequeños empresarios, yo soy catedrático en esa área justamente. ¿Y qué nos dicen? En estos momentos, formar una pequeña empresa en el Perú es toda una odisea. Porque al día siguiente la SUNAT los está persiguiendo, cerrando, multando, en fin. Nosotros estamos planteando la creación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Apoyo al Contribuyente, SUNATAC, que sea el organismo que antes de sancionar, antes de cerrar negocios, quebrando el espíritu de trabajo de nuestra gente, que informe, que capacite a la población, a los usuarios en este caso. O sea, la SUNATAC se convierte en una institución informativa, capacitadora, justamente de estos emprendimientos que hay a nivel nacional. Muchísimas gracias. Vamos a consultarle a Miguel Laura con el número 7 por Perú Posible, si este planteamiento de SUNATAC sería para usted viable. ¿Lo considera así? Bueno, por los problemas que existen, no he visto cuál es el enfoque que lo han tomado, pero por los problemas que tiene el sector, amerita darle una atención especial. Por eso yo proponía la necesidad de un organismo especializado que vea los grandes problemas de ese sector. Ya lo hemos mencionado porque es importante por la gran cantidad de generación de empleo. Además, es un colchón social. ¿Qué sería si no existiera estas unidades productivas que están amortiguando de alguna manera el gran problema que se crearía? Por eso, creo que los temas que se han tratado ya, el tema tributario, un ejemplo, SUNAT es muy abusivo en eso, las detracciones tributarias o cuando interviene las cuentas corrientes, desestabilizando cada vez más. En este proceso de desaceleración, la situación crítica de la pequeña empresa se ha vuelto bastante necesario verlo así de cerca. Fíjense, el 80% más o menos de la pequeña empresa, de la micro no tengo la información, de la pequeña empresa, tiene acciones coactivas de parte de SUNAT. Y un ejemplo, FinCit, que es un organismo que promueve todo lo que es ciencia e innovación, entre sus requisitos pide que los que accedan a sus fondos, que son no reembolsables, no deberían tener ningún proceso coactivo. O sea, de un momento el 80% lo saca para que no participe en ese proceso. Entonces, hay una necesidad de ver sus grandes problemas, no solo en el tema tributario, el tema de la necesidad de arreglar. Yo estoy pensando que debería existir una especie de un fondo especial para reactivar y resolver sus problemas, porque si no, estarían peligrando los empleos que hay en este sector. Claro, usted habló también de recuperar la dinámica de crecimiento, ¿es verdad? Habló de la desaceleración, pero que eso también responde a factores externos, eso hay que mencionarlo. Y espacios industriales y parques industriales. Así es. Hoy, de los parques industriales que hemos tenido, pocos han logrado tener un desarrollo sostenido. Tal vez se puede mirar al Parque Industrial de Villa El Salvador, del que provengo, ¿no?, que ligeramente... ¿Qué nos falta para crear otro parque industrial o más parques industriales? Porque no necesitamos uno ni dos. Así es. Se han dado algunas medidas, pero eso se está viendo a largo plazo. Un ejemplo, en Lima Sur, por Lurín, se han creado casi 2.000 hectáreas para parques industriales, que lo ha declarado por ordenanza la municipalidad. En Lima Norte hay 1.300 hectáreas. Pero ¿cuándo se van a concretar estos parques industriales? 6, 7, 8 años. No necesitamos tanto tiempo. Necesitamos afrontar con medidas urgentes para que eso se implemente inmediatamente. Muchas gracias. Continuamos con Esther Coarita con el número 34 por Fuerza Popular. ¿Los parques industriales lo han tomado en cuenta en Fuerza Popular? Fuerza Popular ve también lo que es MIPES, pero yo quisiera hablarte más que nada de lo que es el comercio, que es lo que me trae aquí en realidad. Bueno, los parques industriales tienen que ver con comercio. Claro, justamente, pero no hablemos estrictamente de MIPES, sino del comerciante independiente. Hablemos de tiendas, bodegas que han sido cerradas por la SUNAT. Cuando la SUNAT tiene un bono por cerrar una tienda, pues obviamente te van a cerrar. Pero si no, es decir, la SUNAT está mal direccionada, por así decirlo, está fuera de la realidad. Usted habló del CAS, del régimen CAS laboral.
¿Cree que se tendría que modificar la Ley General del Trabajo? ¿Por qué no hay un debate al respecto? ¿Qué propone Fuerza Popular? Más que modificar, yo creo que así como se le exige al ámbito privado, se debería exigir también al ámbito estatal. Simplemente que sea equitativo, nada más. Lo que pasa es que existen diversos regímenes laborales, varios, ¿no? Unificarlo. Es que tiene, justamente, pero tiene que ser ajustado a la realidad. Por darle un ejemplo, se cobran cierta cantidad, montos tributarios, de acuerdo a la cantidad que se vende, por decirlo en el comercio independiente, de acuerdo a la cantidad que se vende, pero no se toma en cuenta que en realidad debería direccionarse de acuerdo a la cantidad que se gana, no a la cantidad que se vende, que muchas veces no es real. Por lo mismo que para el negociante, el independiente sabe que para vender más tendría que bajar más su monto de ganancia. Entonces, el hecho que mueva, digamos, por darle un monto 30.000 soles, no necesariamente quiere decir que está ganando 3.000 soles, puede estar ganando 300 soles, pero sin embargo la SUNAT lo toma como si estuviera, lo toma por los 30.000 soles, es decir, la realidad no está ajustada ahí. Es por eso es que hay mucha gente que evade impuestos, hay mucha informalidad a razón de que la SUNAT se considera como un ente aplastante nada más, cuando debería verse, como es una entidad del Estado, debería ser una entidad amiga, que debería apoyarnos de manera que el privado pueda surgir y pueda realmente competir con las entidades extranjeras. Muchas gracias. Continuamos con Julio César Bazán, con el número 8 por Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad. ¿Y usted considera que la Ley del Trabajo, la Ley General del Trabajo, se debe modificar? No, no existe Ley General de Trabajo en el país. Existen varias leyes en los diferentes sectores, privado, administración pública, y no existe ley para los autoempleados que se han generado su propio puesto de trabajo. Hay varios regímenes laborales. Nosotros lo que proponemos es hacer una nueva Ley General del Trabajo que involucre el reconocimiento de los derechos a todos los trabajadores de los distintos sectores. Estamos hablando de 16 millones de trabajadores de la PEA, de ellos hay 3 millones que están en la economía formal, informalmente, y 9 millones que se han generado su propio puesto de trabajo y necesitan el reconocimiento como trabajadores y la mejora de sus unidades productivas para poder tener mejores condiciones de vida. Casi el 80% de la población económicamente activa es informal. Efectivamente, si usted suma 9 millones más 3 millones, son 12 millones. Eso te da más o menos 70 y tantos millones en la economía informal. Pero hay informales en las empresas formales y hay autoempleados que se han generado su propio puesto de trabajo y que no tienen reconocimiento. En ese sentido, nosotros queremos trabajar por el conjunto de los trabajadores del país, ciertamente generando empleo productivo mediante el apoyo a las micro y pequeñas empresas y a los autoempleados. Se ha planteado 10.000 millones de soles para apoyarlos en créditos baratos a efectos de que puedan reconocer el conjunto de los derechos de los trabajadores. Nosotros también estamos buscando que los trabajadores jubilados que terminan su vida útil no estén con pensiones ínfimas, irrisorias. De igual manera, no podemos permitir que en el seno de la administración pública existan regímenes que de verdad se concentran a evitar la libertad sindical y la negociación colectiva. Nosotros entonces, con una nueva Ley General de Trabajo y con políticas de apoyo a la micro y pequeña empresa, lo que queremos es derogar todas las leyes fujimoristas, las leyes discriminatorias y hacer una verdadera regulación desde el Congreso para que el trabajo esté ordenado en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Quizás también un barómetro para estandarizar en cuanto a la remuneración mínima vital, que ya no ha habido tiempo para hablar, pero usted habló del aumento de este sueldo mínimo, ¿no? Un barómetro para estandarizar el sueldo interprofesional, no solamente el sueldo mínimo. Muchísimas gracias. Empleo productivo también dijo.
Bien, agradecemos a todos nuestros invitados, a Jorge Balbín, del Partido Humanista, a Miguel Laura, del Perú Posible, a Esther Coarita, de Fuerza Popular, y a Julio César Bazán, de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Muchísimas gracias por vernos. Mañana hablamos de otro tema aquí. Ya sabe que un voto informado es un voto responsable y es lo que queremos promover desde este espacio en elecciones 2016, propuestas legislativas. Muy buenas tardes, chao.